nuevamente estamos aquí contigo y nos da gusto que tú estés acompañándonos como cada semana. Te recordamos, estamos en María Moreno, YouTube, Génesis. Búscanos y ahí podrás empezar a estudiar la Biblia desde el principio. Ya estamos bastante avanzados, ya estamos estudiando el libro del Génesis o Bereshit. Acuérdate que hoy ya vamos a terminar el capítulo 30, vamos a entrar al capítulo 31. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Entonces ya vamos por el 30, ya avanzamos bastante, ya hay varios programas previos que ahí puedes encontrar muchísima información. Me encantaría que vayas a esos programas y si tú encuentras que son de tu interés, que de verdad valen la pena, compártelos. Compártelos porque recuerda, nosotros simplemente hacemos la gran comisión, tratar de que el Evangelio de Cristo llegue a todas las naciones, a la mayor gente posible. Necesitamos alcanzar en estos últimos tiempos. Entonces vamos a empezar el día de hoy. El día de hoy, como ya dijimos, vamos a estar terminando el capítulo 30. Pero antes me gustaría volver a ver esta gráfica que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo que Jacob tuvo en total 12 hijos varones. Dijimos que hubieron niñas, mujeres, pero esas no van a aparecer ahora. Tuvieron 12 hijos con 4 mujeres. Aquí vamos a ver cómo estuvieron naciendo esos bebés. Vamos a ver que de Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, y de su sierva tuvo a Gad y Asher. Y vamos a ver que del lado de Raquel tuvo a José, a Benjamín, y con su sierva tuvo a Dan y a Neftalí. Estos son los 12 hijos que tuvo Jacob. O sea, vamos a ver más adelante que de estos se van a formar 12 tribus que de ahí van a ser el pueblo de Israel. Pero hubo un acomodo en estas familias. Hay unas tribus, en este caso la tribu de Leví. La tribu de Leví no aparece como cuando tú vayas a las 12 tribus de Israel, no vas a ver tribu de Leví porque se quedó como un pueblo sacerdotal y no tenía tierra. Entonces por eso no podía ser un pueblo, porque ellos no tenían tierra. Ellos vivían de todo lo que todos estos le daban. Todos estos mantenían a los sacerdotes del pueblo de Dios. Ellos solo se dedicaban a todo lo que se refería a Dios, a mover el templo de Dios, a cuidar el templo de Dios. A eso se dedicaba esta tribu de Leví. Entonces ellos se quita esta tribu. Entonces vamos a ver que de José, por el lado de Raquel, José no llega a tener tribu, no hay tribu que se llame tribu de José. Esta tribu de José se divide en dos, se divide en la tribu de Manasés y en la tribu de Efraín, que fueron los hijos de José. Entonces así quedan las 12 tribus: Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Asher, Manasés, Efraín, Benjamín, Dan y Neftalí. Entonces estas 12 tribus van a ser lo que es el pueblo judío. Ok, vamos a ver que de Lea salieron dos tribus muy importantes, como ya dijimos. Leví, que es la tribu sacerdotal, imagínense, es al servicio de Dios, y la tribu de Judá, que es la tribu real, porque como dijimos la clase pasada, de aquí desciende nuestro Señor Jesucristo. Ya después vamos a ver todo lo que es cómo va a venir el Señor Jesucristo. Está toda la genealogía, está muy bonita y muy interesante. Ok, entonces como ya dijimos, el día de hoy vamos al final del capítulo 30 y vamos ya a iniciar el capítulo 31. Al final del capítulo 30, en el versículo 25, dice: tretas de Jacob y de Labán. Aquí vamos a entrar a lo que ya habíamos hablado, cómo Jacob y Labán se enredan en un tiempo de que tú me haces trampa y yo te hago trampa. Acuérdense que eran dos tramposos hasta este momento, pero poco a poco vamos a ver ya el día de hoy
cómo Jacob empieza a conocer un Dios, va a empezar a conocer a Dios, va a empezar a sentir que Dios lo cuida y que Dios está con él. Ok, vamos a leer un poquito la historia. Dice, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob le dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres por las cuales he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Aquí Jacob ya se cansa. Aquí estamos hablando que ya son 14 años que Jacob ha trabajado gratis para Labán. Trabajó 7 años por Lea, luego tuvo que trabajar 7 años por Raquel. Entonces Labán le dice, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Fíjense, aquí es la primera vez, y vamos a ver otras veces, donde Labán reconoce el poder de Dios. Lo mismo que pasaba con el rey Abimelech, reconocía el poder de Dios, pero no le servían, aunque sabían que era un Dios poderoso. Entonces Labán le dice, quédate, porque por ti Dios me ha bendecido. Entonces le dice, ahora, ok, ya no me trabajes gratis, ponme un salario y yo lo daré. Entonces, aquí acepta Jacob este trato con Labán y le dice, ¿cuál va a ser? Pon tú tu sueldo. Entonces, dice Jacob, le dice, yo voy a escoger todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro. Y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, ese será mi salario. Entonces vemos que escoge un cierto tipo de ovejas Jacob. Pero ¿qué pasa? Nuevamente vamos a empezar a ver las tretas y las mentiras aquí de otra vez, como Labán sigue engañando a Jacob. Ese mismo día que Jacob le dice cuáles iba a ser su pago, rápidamente Jacob saca a todos los machos, los manchados, los rayados, los que iban a producir los carneros de ese color, los saca y los manda a 3 días a pastorear con sus hijos. Los manda lejos. Como dice, ok, voy a quitar todos estos machos y ya no van a nacer cabritas con ese color y Jacob se va a seguir quedando sin su sueldo. Fíjense que como, pero Jacob también tenía lo suyo y era vivo. Dice la palabra que cuando Jacob ve que le quitaron todos estos carneros, él dice, tomó varas verdes de álamo, de avellano y de castellano y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Él agarró unas varas y las fue pelando de manera que se veían 2 colores en las varas. Entonces dice la palabra que cuando estas ovejas se venían a parear y veían esas rayas, los cabritos nacían rayados y se iban para el lote de Jacob. Pero también, ¿qué hacía Jacob? Jacob tenía ese ramito, como ya dijimos, y cuando venía una carnera fuerte, él decía, yo quiero esta cría, y ponía el ramito y se apareaban, dice la palabra, frente a ese ramo, y nacían carneros fuertes. Y cuando veía las ovejas débiles, quitaba, se apareaban y esas eran las de Labán. Entonces así entre treta y treta, Jacob se fue enriqueciendo. Se fue enriqueciendo porque le fue quitando la mayoría del ganado a su suegro y terminó siendo más para su suegro. Aquí vemos cómo todavía Jacob sigue siendo tramposo y con otro tramposo viven enfrentándose. Dice la palabra que se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Y qué pasa? Entonces empezaron los celos por parte de los hijos de Labán, porque empezaron a decir, todo eso lo que él tiene se lo ha robado a nuestro padre. Entonces Jacob empezó a sentir ya miedo por la actitud de los cuñados y él también empezó a sentir
una actitud ya muy retante por parte de Labán, porque ya también Labán estaba molesto de que intentaba cada vez cambiarle de color y cambiarle de esto. Y si Labán decía que las blancas nacían blancas, y si Jacob decía negras, nacían negras. ¿Por qué? Porque era la mano de Dios quien estaba atrás de todo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice la palabra aquí que Jacob manda a llamar a Raquel y a Lea al campo donde él tenía sus ovejas y les dice: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ahí vemos que por primera vez Jacob empieza a reconocer que a pesar de todo es Dios por quien él había prosperado. Y les dice también: ustedes saben todo mi esfuerzo con el que yo he servido a su padre. Dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Aquí ya pasaron 6 años. Ya tiene 20 años Jacob en este momento sirviéndole a Labán. Le sirvió 7 años por Lea, 7 años por Raquel y luego le sirvió 7 años por todo este ganado. Entonces las mujeres le dicen: por nuestra parte, tú no te preocupes, así que lo que tú vayas a hacer, hazlo. Nuestros padres, dice la palabra que ella le dice, nuestros padres nos vendió, se gastó nuestra herencia y lo que tienen le van a pertenecer a nuestros hermanos y nosotros no vamos a recibir nada de esto. Entonces dice aquí que también se le apareció a Jehová Dios. En el capítulo 31:13 le dice: yo soy el Dios de Betel. Acuérdense que Betel era donde Jacob, la primera noche donde durmió, la clase pasada vimos que durmió y puso su cabeza sobre una piedra y allá vio una escalera donde Dios estaba arriba y ángeles subían y bajaban. Y esa era la alianza que Dios estaba haciendo entre el cielo y la tierra. Ahí Dios le dice a este Jacob que tiene que regresar al lugar, a Betel, que quiere decir escalera o puerta del cielo. Entonces le dice: donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aquí Dios, ¿se acuerdan? En Betel le dijo lo mismo Dios: te voy a mandar, pero también te voy a regresar. Vas a ir a pasar un proceso y después de ese proceso tú vas a regresar a tu casa. ¿Por qué? Porque Dios ya les había ofrecido desde Abraham la tierra de Canaán y tenía que venir a tomar posesión de ella. Entonces las mujeres no tienen ningún problema por esto. Entonces dice la palabra aquí un poquito más en el 17, dice: Jacob huye de Labán. Entonces Jacob, acuérdense que se llevó sus ovejas y todo 3 días para que José no viera y todas sus trampuras, se las llevó 3 días de viaje para las ovejas. Entonces este tiempo llegó el tiempo de ir a trasquilar las ovejas. Esos 3 días los aprovecha Jacob. Ahí todavía vemos que Jacob es muy vivo. Dice: no, yo voy a aprovechar que este se fue para llevarme a mi familia. Estamos hablando que Jacob, como dice la palabra, tenía demasiados siervos, tenía mucho ganado, entonces no era tan fácil el poder trasladarse. Entonces esos 3 días le cayeron perfectos a Jacob. Dice la palabra que adelantó primero su ganado, que ya estaba lejos, adelanta el ganado y luego dice que agarra a toda su casa y se van. Dice la palabra que cruzaron el río Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Al tercer día, me imagino que el día que sale Jacob, los hermanos se dan cuenta que Jacob ya no está y van a avisarle a Labán, pero de aquí a que llevan a avisarle a Labán ya pasaron 3 días. Luego le avisan a Labán y Labán necesita 3 días para venir, más al otro día sale. Dice: a los 7 días Labán alcanzó a Jacob. Y dice: vino esa noche, una noche antes de que
Labán alcanzara a Jacob, Dios le habla a Labán. Dios le habla a Labán y le dice, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Aquí vemos cómo Dios intercede para que Labán no lastime a Jacob, porque la intención verdadera de Labán era ir a matar a Jacob, porque vemos que era muy ambicioso y él dijo, al matar a Jacob, pues me quedo con mis hijas, con mis nietos y con todo el ganado de Jacob. Pero aquí vemos que Dios intercede por Jacob y Labán, como dijimos, le temía, no le obedecía a Dios, pero sí le temía porque conocía el poder de Dios. Entonces, alcanza al día siguiente Labán a Jacob y le dice, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa? ¿Ustedes lo creen? Por supuesto que no. Nunca le dije, si te iba a hacer una fiesta de despedida. No, mentira, jamás que iba a hacer eso. Pero bueno, así se dio. Y también le dice, poder hay en mi mano para hacerte mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Nuevamente vemos el temor de Labán. Labán vuelve a decirle, yo te pude haber matado, pero el Dios intercedió por ti. Ahí nos damos cuenta cómo otras personas que muchas veces no conocen a Dios, no conocen a Cristo, pero sí se dan cuenta que hay un Dios que está sobre nosotros, que hay un Dios que nos cuida y dice, a ese no lo toco, porque si yo toco a ese, yo me meto en un problema con Dios. Entonces, esa es la situación que aquí se estaba presentando. Labán decía, si yo le hago algo a Jacob, la ira de Dios va a venir contra mí y contra mi casa. Entonces, él se detuvo de hacerle mal. Entonces, vemos que Labán estaba molesto y buscaba un pretexto para poder tener el permiso o la razón de poder agredir a Jacob. Y aquí, al parecer, Raquel, al momento de la salida, Raquel hurta unos ídolos de su padre. Esos ídolos en el hebreo se llaman terafines. Son figuritas chiquitas que son de madera, pueden ser de hierro, de material fundible. Entonces, estos terafines eran como unos pequeños dioses que por lo general lo tenía el jefe o el sacerdote, el patriarca de la familia. Era como que ellos le daban protección a esta persona y él los tenía. Aquí Raquel los hurta, como quitándole esa autoridad, ese sacerdocio a su padre, y los lleva con ella pensando que esto le iban a dar cierta autoridad a Jacob. Pero vamos a ver más adelante que eso pues no es conforme al corazón de Dios. Entonces aquí vemos que Labán le reclama a Jacob, ¿por qué? Ok, te fuiste, entiendo, dice aquí Labán, entiendo que tenían muchas ganas de volver a casa de tu padre, que te daba añorabas ir a la casa de tus padres, pero ¿por qué te robaste mis ídolos? Entonces Jacob se enoja y le dice, oye, ¿qué te pasa? He trabajado contigo 20 años y jamás te robé absolutamente nada. También le dice Jacob, incluso cuando una fiera venía y comía un animal, yo lo tenía que reponer. Y si alguien robaba algún animal, yo ni te lo decía y yo lo reponía. Como diciéndole, fui justo, fui honrado todo el tiempo, 20 años y no me conoces. ¿Y qué pasa? El suegro le dice, pues mis ídolos fueron robados. Y Jacob le dice, ok, entonces busca aquí en todo mi campamento y si hallares que esos ídolos están aquí, la persona que los tenga tiene que morir. Imagínense, era Raquel, la mujer que él adoraba. Imagínense lo que dijo. Hasta este momento Dios protege a Raquel. Vamos a ver que Labán registra todo el campamento
y entra por todos lados y no encuentra, y por último entra a la tienda de Raquel. Encuentra a Raquel sentada en una albarda de camello. A Raquel agarró esa albarda de camello, que como ya sabemos el camello está así, tiene un espacio en medio vacío. Entonces en ese espacio vacío, ya dijimos que son figuras chiquitas, allá guardó estos terafines y se sentó sobre ellos y le dijo a su padre: padre, discúlpeme que yo no me pare, pero estoy en la costumbre de las mujeres. Entonces, en esa época, argumentando que cuando la mujer estaba en el periodo menstrual no podía ser tocada, era indigna, tenía que estar apartada, entonces no había manera, y el padre termina aceptando que allá no estaban los ídolos. Entonces, cuando Jacob se da cuenta que los ídolos no estaban allá, toma valor y le dice a Labán lo que ya dijimos, o sea, ¿qué te pasa? Ya viste, aquí no hay nada y últimamente yo no agarré tus ídolos. Entonces dicen los dos siempre, ni Labán confiaba en Jacob, ni Jacob confiaba en Labán. Entonces optan por hacer un pacto, que ese pacto realmente para lo único que servía era para protegerse uno del otro. Ahorita vamos a ver cómo le llamaron a ese pacto y en qué consistía ese pacto. Okay. Este es el pacto que hizo Jacob con su suegro Labán. Jacob venía de este lado, acuérdense de Aram. Vimos que cruza el río Éufrates y llega hasta la tierra de Galaad, a este lado. Su suegro viene también, cruza y lo encuentra. Entonces hacen un pacto. Este pacto, dice la palabra, que hicieron un majano. Un majano quiere decir, eran como un tipo de altares que se hacían en esa cultura. Dice que se ponían piedras, estivaban piedras y se hacía como una columna. Es muy común para hacer un pacto o para hacer un culto a Dios en esa tierra. Entonces eso se le llama majano. Cuando tú leas majano vas a ver que simplemente fue una columna de piedras. Y esta columna de piedras Labán le puso Sahaduta, y porque era en arameo. Y Jacob le puso Galaad, como ya era que fue su nombre, porque estaba dicho en hebreo y significaba majano del pacto. Significaba lo mismo, pero en dos idiomas. Pero también a este mismo pacto le pusieron Mizpa, que quiere decir que Dios vigile a cada uno. ¿Por qué? Porque ni Jacob confiaba en su suegro, ni Labán en Jacob. Entonces le dice a Jacob, Labán, prométeme que tú no cruzarás otra vez el río para aquí para hacerme daño, y yo tampoco cruzaré del río para aquí para hacerte daño. Entonces ahí ya vemos que hacen un pacto y por fin quedan de acuerdo. Dice la palabra que también antes de irse se despide Labán de sus hijas, pero le dice a Jacob: mira, no pasa nada, yo estoy muy tranquilo, tú por fin vete, lo deja ir en paz, pero le dice: si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros que mirándonos. Dios es testigo entre nosotros dos. Aquí Labán intercede nuevamente, me imagino que dice: todo esto es mío. Entonces él no quiere que todo esto pertenezca a otras mujeres. Entonces le pide a Labán que Dios es testigo de que solo va a estar casado con sus hijas. Entonces dice la palabra que por fin Labán se despide y se va a su casa otra vez. Dice que besó a sus hijos, a sus hijas. Estos hijos vienen siendo sus nietos, pero en la Biblia vemos que cuando se refiere a hijos muchas veces no es precisamente hijos, también puede ser sus nietos. En este caso eran sus nietos. Y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar.
Con estas palabras, aquí vamos a terminar el capítulo 31. Vamos a dejar hasta aquí este estudio para no correr, porque ahorita viene una historia muy bonita donde Jacob ya pasaron 20 años y ya va de regreso a su casa, pero acuérdense que cuando salió de su casa, Esaú pensaba matarlo. Por eso Jacob tuvo que huir de su casa y ahora él no ha vuelto a saber de Esaú en 20 años y se lo va a encontrar otra vez. Entonces Jacob tiene muchísimo ahorita en la cabeza pensando cómo yo voy a llegar a mi hermano Esaú. Ok, como siempre me gusta terminar con algo espiritual. ¿Qué es lo que vimos el día de hoy espiritualmente? El día de hoy yo te quiero dejar 3 puntos que a mí me deja esta enseñanza. Aquí vamos a ver que han pasado 20 años, como ya dijimos, y cuando Dios llega a nuestra vida, hay un proceso de cambio. Aquí a Jacob le tomó 20 años entender este proceso. Muchas veces hay personas que cuando Dios llega a nuestra vida hace un cambio inmediato y somos transformados, que la gente no puede creer y dice, ¿qué le pasó a esa persona? Porque un día conoció a Dios y su cambio fue definitivo, fue fulminante. Pero hay otras veces en las que llegamos a Dios y pasan años y dice, Señor, ¿por qué si ya te conozco? ¿Por qué sigo luchando con lo mismo? ¿Por qué sigo siendo de la misma manera? ¿Por qué mi corazón sigue con aflicciones? ¿Por qué mis pensamientos a veces siguen siendo dirigidos a un mal? ¿Por qué? Porque Dios tiene un proceso para cada quien. Dios sabe que a veces si nos cambia muy rápido, como que no vamos a veces, por así decirlo, saborear el proceso de cómo Dios fue sacándonos cada vez que caíamos, cada vez que teníamos un problema, qué es lo que pasó aquí en el caso de Jacob. El segundo punto que yo te quiero decir es que cuando Dios ya está contigo, cuando tú ya decidiste, cuando tú ya aceptaste a Dios, Dios está guardándote. Y aquí veíamos que por más que que el suegro quería hacerle daño, Dios nunca se lo permitió. Asimismo yo te digo, si tú estás con Dios, si tú tomas la decisión de caminar conforme a la palabra de Dios, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, créeme que es real que Dios está cuidándote, Dios está protegiéndote, aunque tú no lo sientas. El Señor ya perteneces a ese rebaño del Señor. Y el punto 3 que hoy te quiero dejar, y es muy importante, los ídolos de Raquel. La palabra dice que Dios es un Dios muy celoso, que Dios no acepta que pongamos a nadie más en su lugar, ya sea un ídolo físico, ya sea una estatua, ya sea una imagen. Dios no soporta eso. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Cristo vino por nosotros, Cristo se subió a esa cruz, Cristo pagó un precio tremendo, pagó un precio de sangre por nosotros, para abrir un camino en el que hoy, en este momento, yo clamo a Dios y Dios me oye. Si me voy a otro lado, clamo a Dios y Dios me oye. Si son las 2 de la mañana, Dios me oye. Si son las 10 de la mañana, Dios me oye. Cristo ya abrió eso. Dice la palabra, Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, Dios no tiene más intercesor que Cristo. La única persona a la que nosotros podemos ir y clamar y pedirle que abra los cielos es el Señor Jesucristo. Es el único que tiene esa potestad. Ningún ser humano que haya estado en la tierra y que haya muerto tiene ningún poder. Todos los seres humanos al momento de morir expiramos y nuestra historia, como ya dijimos, allá queda y nadie tiene más poder. Pero también hay otros ídolos que nos vamos formando. También hay ídolos, vamos haciendo ídolos de nuestras riquezas,
vamos haciendo ídolos de nuestros trabajos, vamos haciendo ídolos en nuestros hijos. A veces nuestro marido es un ídolo que nos va quitando. ¿Qué es un ídolo? Es algo que te va quitando la atención a Dios, el primer lugar a Dios. No quiere decir que tú no puedas querer otras cosas, sí, pero la prioridad siempre en tu vida debe de ser Dios. Dios debe de ser en tu prioridad. Entonces, ahí te dejo estos 3 puntos que yo quisiera que tú vayas realmente a la Biblia. Hay puntos en la Biblia que son un poco difíciles de tratar, pero yo le pido al Señor cada día que me enfrento a eso, que me dé denuedo, que me dé poder, porque yo tengo que expresar, yo tengo que enseñarte lo que el Señor quiere. Yo no te estoy diciendo mi punto de vista, yo hablo de lo que aquí está escrito, de lo que aquí está plasmado, y yo soy fiel a esta enseñanza. Entonces a mí me gustaría y siempre te voy a motivar a que tú vayas a la Biblia y no digas, lo dijo esta persona, sino que tú sepas que esto está escrito aquí. Nuevamente te doy las gracias. Terminamos por este día. Yo le doy gracias al Espíritu Santo que me permitió poder estar aquí contigo. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo y te espero la próxima semana. Recuerda que esto es de la mano. Estamos en YouTube como María Moreno Génesis. Que Dios te bendiga.